todos, hola a todas, bienvenidos a una nueva entrega de vuestro podcast del cine español, aunque hoy sea también un poco austrohúngaro. Hoy nos vamos a la guerra para hablar de La Vaquilla, una de las películas más conocidas de Luis García Berlanga, uno de los grandes de esto. Contingentes y necesarios, un podcast de cine con ñ, con Arturo Tena y José Antonio Cano. Hoy estamos de aniversario para hablar de dos autores fundamentales del cine español del siglo XX, la dupla por excelencia del cine español, si se me permite, la que compusieron el director y guionista Luis García Berlanga y el guionista Rafael Azcona, y escritor también, que curiosamente aún no habíamos tratado antes en este podcast. Es una buena oportunidad esta porque este mes de marzo de 2025 se cumplen 40 años del estreno de uno de los grandes clásicos del cine español de la época, La Vaquilla, la obra maestra, una de tantas, de Berlanga y Azcona. La película la podéis ver o volver a ver antes o después de escuchar este programa, no nos importa, en Flixolé, que es la plataforma del cine español de todos los tiempos y la que os ofrece también este programa. Flixolé es la plataforma de streaming del cine español. Suscríbete ahora y ten acceso a un catálogo de más de 4.000 títulos de todas las épocas y géneros. Disfruta del cine de Berlanga, Buñuel, Bardem, Alex de la Iglesia o Alejandro Amenábar. Pruébalo gratis 14 días sin compromiso. Después, paga 3,99 € al mes o 39,99 € al año. Entra en flixolé.com para encontrar más información. Hoy viajamos a 1985, un año en el que la guerra civil, que es el tema de esta película, prácticamente no se había tratado en el cine español comercial tras la llegada de la democracia y pocos ejemplos de ficción, quizás más en documental. Un año en el que la ley Miró está muy reciente, se acaba de aprobar, y un año también en el que Berlanga y Azcona vienen de realizar y de rodar y de estrenar con mucho éxito su trilogía nacional, la trilogía de la escopeta nacional. Estamos en una época importante para la historia del cine español que está en pleno proceso de cambio generacional y también de modelo de producción, podemos decir. España estaba en una pantalla nueva a nivel social, a nivel económico, y el cine tenía que ir detrás. En ese contexto aparece La Vaquilla, que es el gran astracán sobre la guerra civil. Es el gran ejemplo del estilo Azcona y Berlanga en su versión moderna, podríamos decir, llevada a su máxima expresión con el evento más doloroso de la historia reciente de España y con un reparto impresionante que ahora repasaremos y un sentido de la comedia que ha influido hasta prácticamente la actualidad, como iremos comentando. Para hablar de todo esto, hoy estamos el que os habla, que no me he presentado todavía, Arturo Tena, y conmigo está un podcast más, José Cano, redactor. ¿Cómo estás, Cano? Listo para el descabello. Bueno, pues vamos a ello. Antes de empezar, como siempre, escuchamos cómo sonaba el tráiler de este clasicazo. No, que va, que hemos oído lo de La Vaquilla, ¿sabes? Y hemos venido para llevarnos. Conste que te dejo venir por ser el día que es, pero ya sabes, ojo con darle confianza al enemigo. No, yo le mando un beso a mi novia y ya está. Hombre, dale 2 hostias, hombre. Una Babilonia va a ser aquello. ¡Ay! Aparte del baile, el enemigo va a celebrar también una novillada. Mi plan es cruzar las líneas, dar un golpe de mano y quitarles el toro. O la matas o acabas en un consejo de guerra. Venga, por allá. Vete en el capulata, mira. ¡Hey! ¿Qué va? Pero si se ha cagado. El teniente se ha cagado. ¡Joder! ¡Esto termina en el pueblo! ¡Si me estoy desangrando! Bueno, lo estaba diciendo antes, parece mentira, pero hasta ahora no habíamos hablado en este podcast, en este Contingentes y Necesarios, de Berlanga y Azcona así en profundidad, aunque bueno, nuestro podcast hermano que alojábamos en la web,
Los Jueves Milagros, sí que había repasado la carrera del maestro valenciano por su centenario, pero en Contingentes Innecesarios teníamos una cuenta pendiente, ¿no? Sí, aunque de alguna manera hemos hablado mucho de ellos indirectamente, ¿no? Es que esta es una de las películas más influyentes de la historia del cine español, desde luego del reciente, pero yo creo que en general. Y bueno, además no lo sé porque no lo he contado, pero no he contado el número de artículos, pero diría que Berlanga es el director del que más hemos escrito en la web, ahí con Almodóvar. Sí, estaría por ahí, ¿no? A ver, no es para menos, ¿no? Estamos... Con la diferencia que Almodóvar sigue vivo y rodando. Exacto, con esa pequeña diferencia. Estamos en realidad nerviosos porque no sabemos ni por dónde empezar para hablar de La Vaquilla. Así que bueno, Cano, si no te importa, aunque mucha gente que nos va a escuchar ya lo sabe, porque esta es una de esas películas que incluso el que no la ha visto más o menos tiene en la cabeza por dónde van los tiros. Cuéntanos un poco de qué va La Vaquilla. Bueno, lo hemos escuchado en el tráiler, lo has comentado un poco tú, dirigida por Berlanga, escrita por Berlanga con Azcona. La Vaquilla es la historia de un grupo de soldados del ejército republicano en plena Guerra Civil Española que intenta robar una vaquilla con la que va a celebrar un encierro, una corrida de toros en el pueblo de enfrente, los del bando nacional, ¿no? Los enemigos. Entonces se disfrazan de soldados franquistas, digamos, se cuelan en las fiestas del pueblo para intentar robar la vaca y llevársela, y su plan es descuartizarla y cocinarla porque en su lado de la trinchera pues están muertos de hambre prácticamente, ¿no? El punto de partida, la verdad es que es gracioso, ¿no? Suena loquísimo, pero no es algo que sea del todo inverosímil. Y luego es gracioso el diálogo azconiano, característico de Azcona, con el ritmo que le da Berlanga, ¿no? Todo llevándolo a un absurdo absoluto, pero con ese punto siempre de crítica social y de reflejo de la forma de ser y vivir de los españoles, que nunca le falta, esto lo vamos a repetir varias veces, cierta ternura hacia los personajes, ¿no? Aunque les pase de todo, aunque los traten muy mal, los tratan con cierto cariño. Sí, ahí yo creo que has hecho un resumen perfecto para empezar a entrar en la película. Por complementar un poco la presentación, hay que hablar de la reunión de talento que es el reparto. Para empezar, porque el reparto lo encabezan dos leyendas del cine español, como son José Sacristán y Alfredo Landa, ya convertidos por aquel entonces, en los 80, en actores de mucho prestigio. Sobre todo Alfredo Landa ya venía de una carrera ya muy consolidada, pero también Sacristán. Pero es que por ahí están también Guillermo Montesino, Santiago Ramos, Carles Velat, María Luisa Ponte, Violeta Cela, Juanjo Puscorbe, y bueno, secundarios de lujo que aparecen por allí, clásicos de Berlanga, ¿no? Como Agustín González, Adolfo Marsillas. En fin, está buena parte del cine español del momento, sobre todo el masculino, y es un ejemplo, ¿no? del clásico reparto berlanguiano puesto todo junto, ¿no? Unido. Para la época también hay que decir que La Vaquilla fue una superproducción, entre comillas, también de este cine de autor que se promocionaba un poco desde la aprobación de la Ley Miró, entonces vigente, y se rodó íntegramente en Sos del Rey Católico, en la provincia de Zaragoza, donde hoy todavía se recuerda, incluso le dedicaron una estatua al director por el impacto que tuvo posterior la película a nivel de turismo, ¿no? Todo lo que lo provocó en el pueblo. La Vaquilla costó 250 millones de pesetas, que es algo más de 1,5 millones de euros de entonces, que ahora podría parecernos poco, pero entonces la convirtió en la película más cara del cine español de su momento, y tuvo más de 500 extras, la mayoría vecinos del pueblo, como es lógico, aunque en realidad, como comentaremos después, pese a que tuvieron un presupuesto muy importante para la época, también tuvieron algunos problemas en el rodaje pese a tener todo ese dinero. También te digo, enséñame un rodaje sin problemas. Claro. Que el récord le dura un año. Al año siguiente se rueda El Caballero del Dragón, que ahí sí que hubo problemas de verdad, ¿no? Y bueno, habría de decir que fue un gran éxito de taquilla. No alcanzó a La Escopeta Nacional, que es la película de Berlanga más recaudadora de la historia, que pasó de 2 millones de espectadores, pero se quedó cerca, ¿no? Según los datos del ICA, si os vais a la web del ICA, la ficha de La Vaquilla, mete en el cine 1,9 millones de espectadores. Eso es muchísima gente. Eso es más de lo que ha hecho alguna entrega de Padre No hay más que uno, básicamente, ¿no? Y recauda pues unos 527 millones de pesetas de entonces. Pensad que la entrada al cine era mucho más barata, que al cambio pues serían unos 3,1 millones de euros. Con el precio de la entrada ahora pues bastante más, ¿no? Es un gran fenómeno popular, pero también tiene una influencia importante porque es el primer gran relato de la Guerra Civil
no sé si llamarlo más amable, porque es verdad que es un humor que en el fondo es amable, aunque parezca muy bestia, pero al menos que le quita la crueldad o es... voy a usar una palabra que es del siglo XXI, que no se usaría en los 80, pero es un relato menos polarizado que lo que se había visto hasta entonces. Porque veníamos del franquismo. Entonces las versiones de la ficción de la guerra civil, las pocas que se habían dado, tenían todas el filtro franquista. Entonces no trata a los republicanos con esa melancolía de la derrota que a veces se los retrata en películas que ya te lo saca, pues obviamente no en el contexto de la guerra, sino más adelante. Como de hecho puedes hablar incluso, aunque hable del maquis, en realidad pues se me ocurre El espíritu de la colmena o alguna así, ¿no? Pero tampoco pone de héroe a nadie, ni a los nacionales ni a los republicanos. Que recordad que los nacionales como héroes es la versión más habitual que se había visto en España durante los 40 o 50 años anteriores. Y ha influido tanto en esa forma de ver la guerra civil que le hemos visto un homenaje directo el año pasado. Es El enemigo, la película de Gila, de Alexis Morante, que si no os la habéis visto, pues os la recomiendo. Hay un homenaje directo a la vaquilla, hay una escena que es un homenaje tal cual, que cuando la veáis la vais a reconocer. No os lo voy a decir, pero la vais a reconocer. Y es adecuado porque el tipo de humor de Gila, que es muy cruel, pero al mismo tiempo muy tierno y muy humano, es muy similar al de Azcona y Berlanga. Sí, es una influencia que eso llega 40 años después todavía y que podemos ver también en películas muy claramente, ¿no? Como en Malnacidos, hace unos años también, que también tiene algunos homenajes muy claros a la vaquilla. Pero ahora hablamos de ese enfoque. Sí, bueno, básicamente por resumir, La vaquilla y su enfoque aparecen en un momento de consolidación de un cine de autor de prestigio, pero popular, o sea, 1,9 millones de espectadores, y que establece un relato de lo español alejado del de tiempos de Franco, y además lo hace queriendo, es explícito. Sí, digamos que la película hace dos cosas, ¿no? Subrayar que los soldaditos son los mismos, de un lado que de otro, son los españoles, la gente normal. Y por otro se establece el sinsentido y la gran farsa, digamos, que es la guerra por encima del enfoque político. Y por el otro también se le quita hierro al drama que fue la guerra civil, desde un humor un tanto cruel, muy clásico de Azcona, y un momento en el que desdramatizar ya era una cosa importante. Vamos a escuchar un fragmento ilustrativo de la película en este sentido. Oye, ¿vosotros de qué compañía sois? Pues, ¿y vosotros? Farta. Ah, Farta. Oye, ¿queréis jabón? Ese quiere. Sí, yo. Vale. Nosotros somos de la tercera. Entonces conocéis al Donato. ¿Qué? ¿Qué Donato? Sí, hombre, uno muy gracioso que dice siempre, Donato, dale al bicarbonato. Pues no medio bisojo. Ah, sí, claro, Donato, hombre, sí. Pues no ha venido. ¿Y habéis bajado andando? Sí. Pues sí, dando un paseo, sí. Luego subimos en el camión. No, sí, nosotros tenemos que ir a la procesión. Sí. Eso. Joder, qué lío. Parece un sacristán, que si la procesión, que si la misa. No, pero es que aparte tenemos que ir al médico porque la vaca me ha dado un puntazo. Eso no es nada. Arriba en el camión llevamos un botiquín. Luego te bajo una venda y algo de yodo. Ah, tenéis ventas, ¿eh? Gracias. No se te olvide, ¿eh? Gracias. Lo que es la vida, mi teniente. Aquí en pelota, ni enemigos ni nada. Y además nos invitan a desayunar. El brigada Castro, que interpreta a Alfredo Landa, que aquí está en estado de gracia, quizás en uno de los mejores papeles de su carrera, le comenta al teniente Broseta, José Sacristán, que en pelotas todos los soldados en una guerra son iguales, ¿no? Esto viene a resumir un poco también por qué la película fue tan bien recibida, por lo menos a largo plazo, por todo el mundo. Los protagonistas van a vestir tanto de republicanos como de nacionales y van a ser un poco las dos cosas en algún momento, ¿no? Esto es una de las cosas interesantes que hace la película, dentro de que se filtre cierta preferencia por el bando, vamos a decir, democrático, sin perderle respeto tampoco al bando franquista o al menos a los falangistas. Con toda la mala leche que tiene la película, podríamos decir que establece un primer paso, un relato integrador, que será muy propio de la transición o de la lectura que se hizo de esos 80s del primer gobierno de Felipe González, que ya había superado el 23F, el peligro de una nueva dictadura, pero tampoco fue un gobierno que se puso a crear leyes de memoria histórica, digamos. Y al mismo tiempo es coherente con el tipo de historia, con crítica social muy propia
de Berlanga y Azcona, siempre contra las instituciones, ¿no? Siempre contra el ejército, contra la iglesia, contra los grandes poderes económicos, ¿no? Se prioriza antes que arreglar cuentas y establecer legitimidades, digamos, la parte humana y más despolitizada o ideológica del conflicto, ¿no? De la guerra entre hermanos, vamos a decir, que ha sido un poco el relato hegemónico desde entonces. Pero cuidado, un relato que yo creo, no sé si Cano estás de acuerdo conmigo, que es un relato que en realidad creo que utiliza más a la vaquilla que lo que la vaquilla realmente está diciendo. Me parece que Berlanga tampoco intenta meter como un mensaje político que podría ser leído desde la actualidad como algo así como una existencia de una tercera España, ¿no? Que no se identifica ni con un bando ni con el otro, ¿no? Que podría ser algo que, por ejemplo, ha hecho Amenábar en Mientras dure la guerra, sino que intenta explicar el sinsentido de la guerra en sí misma, de la violencia, y cómo lo sufrieron una gente de a pie que no estaba tan pendiente de esa parte ideológica, ¿no? Que todos en el fondo eran españoles para lo bueno y para lo malo, y que luego eso se ha utilizado, digamos, con fines más concretos o más políticos, ¿no? Sí, yo creo que esa interpretación de la cultura de la transición no es incompatible con la vaquilla. O sea que por eso quizás la usa. Pero es verdad, no queremos centrarlo todo en la parte ideológica porque además yo me la he vuelto a ver, tú te la has vuelto a ver también. Qué buena es que es muy buena. Tiene una serie de valores cinematográficos que está como muy por encima incluso de este discurso. Dentro de 50 años, cuando ya la guerra civil dé un poco más igual porque nos habremos muerto hasta los nietos de los que combatieron, se seguirá hablando de la vaquilla de una forma o de otra, ¿no? Si sigue algún sitio en el que siga existiendo el cine y la cultura española, ¿no? Pues sin ponerme John Turturras, lo que sí quería decir que... Mira, te pongo un ejemplo de una entrevista que hemos hecho hace poco y sigo con lo que influye porque hablamos de dos autores que viven la guerra civil, ¿no? Alexis Morante, por ejemplo, en Gila, en la peli de Gila, no puede hablar igual de la guerra civil porque él nació en los 80, él es de mi edad, más o menos será, supongo. En El Ministerio del Tiempo, Javier Olivares hablaba de que él quiso que los personajes representasen a las tres Españas. Más o menos, a la parte buena de esas tres Españas. Alonso de Entre Ríos, que es la España tradicional, Amelia Folk, que es la España progresista, que siempre que vienen mal dadas es la que paga los platos rotos, y Rodolfo Sancho, ¿no? Julián, que es la España que solo quiere ir a tomarse una caña y que no le calienten la cabeza. Y esa es la que... Si hay una tercera España en Berlanga, que además Olivares es un gran admirador de Azcona, como todos los guionistas españoles de los últimos 50 años, si hay una tercera España que se deduce de la vaquilla, es la que quiere tomarse una caña, ir a bailar con su novia y que no le calienten la cabeza, ¿no? La que está a las cosas del día a día. Ahora hablaremos un poco de esas interpretaciones, pero bueno, había que decir que Berlanga y Azcona de una forma o de otra, ellos viven la guerra civil. Berlanga, de hecho, su padre fue un alto cargo de la República, que lo intentaron fusilar unos y otros, además, esto es curioso, y él mismo, es polémico pero es real, cuando era joven militó en Falange e incluso estuvo en la División Azul, ¿no? Unos años después. Sí, a ver, y Berlanga, él mismo pasó por la guerra civil. Sí, la vive en carne propia, tiene como 15 años en 1936, Azcona tiene 10, igual no la vive de forma tan directa, no la recuerda igual de bien. Y bueno, de hecho, Berlanga ve acabar la guerra como un adulto joven, por decirlo así, ¿no? En el 41, cuando ya es un veinteañero, pues se marcha ahí con Luis Siges a tomar Leningrado. Sí, y es que él, con 16 años y medio, se alista voluntariamente para meterse en la guerra. O sea, él cuenta en algunas veces que lo ha relatado, que la guerra le parecía como una cosa, pues es una cosa así punky, ¿no? Como divertida, incluso, una cosa salvaje, pero que bueno, que en ese momento le atraía de alguna forma, aunque luego rápidamente, viendo lo que estaba sucediendo en la guerra, que era muy duro, Berlanga enseguida dice, bueno, igual esto no era lo que yo me imaginaba, y él pasa un poco, también por sus contactos familiares y demás, a una sección que se llamaba entonces como de botiquín, ¿no? En la que se daba servicio médico y él estaba un poco por allí, es decir, nunca entró en combate, pero él, en su cabeza la guerra tenía algo de atractivo, ¿no? De significado. En fin. También hay que decir, y lo dejo aquí, pero una cosa que tienen en común Gila y Berlanga, porque Gila era comunista, él luego, evidentemente, porque cambió a lo largo de su vida, y Berlanga fue falangista. Una cosa es como tú lo viviste y otra cosa es como lo cuentas cuando ya eres un señor de 60 años que dices, pues yo era gilipollas. Eso, ¿no? Efectivamente, sí. Y bueno, tendrían que pasar otros 20 años de aquello, de esa experiencia con la guerra de Berlanga, y otros 20 antes de la vaquilla para que colaboraran por primera vez Berlanga y Azcona, que es una de las colaboraciones
más felices o más celebradas de la historia del cine español. Bueno, prácticamente todas las películas que hacen juntos son obras maestras. La primera, 1961, es Plácido. En 1963 llega El Verdugo. O sea, fíjate que haces una lista de las 10 mejores películas de la historia del cine español, igual la mitad son de ellos, no lo sé. Bueno, vengo muy borracho de haber visto La Vaquilla, estoy encantadísimo. Me he acordado mucho de Plácido viéndola. Y luego, en 1985, ellos vienen de que han hecho la trilogía de la familia Leguineche, o sea, La Escopeta Nacional, Patrimonio Nacional y Nacional 3 se han estrenado entre 1978, 81 y 82. Son pelis muy vistas, son éxitos comerciales y eso les permite también hacer La Vaquilla. Sí, son pues Azcona puro, sí, rodado con el clásico ritmo Berlanga, ¿no? Y bueno, también han tenido como una influencia posterior que se ha visto incluso en películas que es que intentan recrearlas prácticamente, ¿no? Sí, ¿no? El Alfonso Sánchez en su trilogía del enterismo, ¿no? El mundo es nuestro, el mundo es suyo y el mundo es vuestro. Bueno, que el mundo es vuestro es un homenaje a la Escopeta Nacional brutal, y además Alfonso Sánchez, el tipo de diálogo que él le gusta, cuando él lo dejan hacer lo que él le da la gana, él hace Azcona puro, el tío, ¿no? Lo hace casi lo calca prácticamente. Sí, podemos decir que Berlanga y Azcona, en el momento en el que llega a La Vaquilla, son director y guionista hiper consolidados, ya con un prestigio muy asentado. Y bueno, ya tienen una edad considerable, ¿no? Berlanga ha pasado los 60, Azcona está ahí a punto de cumplirlos, y vamos, que saben perfectamente lo que están haciendo cuando escriben y cuando plantean sus películas, ¿no? Son una maquinaria además que era compleja cuando se juntaban, ¿no? Y ya estaba algo desgastada. Ya cuando en esa época, ¿no? A finales de los 80, quizás después de La Vaquilla, empezaron a tener roces porque era un sistema de trabajo complejo. Digamos que Azcona tenía un poco que ordenar y sistematizar el caos que planteaba Berlanga, ¿no? Siempre en todas las secuencias en guión, y que luego tenía que ser complejo, digamos, aterrizar todas esas ideas y mezclarlas con el propio universo que tenía Azcona, ¿no? Por dentro. Entonces eso en texto tenía que ser complejo. Pero bueno, siempre lo que tuvieron en común es ese gusto por el tremendismo, ese humor tan español que hunde sus raíces, igual si nos venimos un poco arriba en Quevedo y desde luego durante el franquismo nos llega también vía revistas como La Codorniz, la obra de Miguel Miura o los tebeos de Bruguera, ¿no? Que a ti te encantan, Cano. Bueno, Quevedo hay que aclarar que se refiere a don Francisco de Quevedo y Villegas, no a Quevedo el cantante, ¿vale? Siglo de oro, claro. Siglo de oro. Que bueno, Plácido y La Vaquilla o La Escopeta Nacional son muy Bruguera porque Bruguera era muy Berlanga, en el fondo, ¿no? Bruguera era muy Azcona. Al final son sensibilidades de época. Creo que el primer Mortadelo es un par de años anteriores a Plácido, pero da igual, no es que se influyesen, es que había como un caldo de cultivo para ese tipo de humor y ese tipo de forma de enfrentarse a la realidad. Claro, la sociedad cambia y a lo mejor la película de Gila, que se estrenó este otoño, que a mí me encantó, pero pasó por taquilla pues de puntilla, o las películas de Alfonso Sánchez, la primera sí puedes decir que, sobre todo porque no tenían un duro cuando lo hicieron y no tuvieron apenas distribución, sí le fue bien, pero aunque a él no le ha faltado trabajo, no ha sido un súper éxito ninguna. ¿Por qué? Porque la sociedad cambia y ese tipo de humor pues ya no nos llega tanto, ¿no? Antes de entrar en detalle, pues podemos comentar cómo el tema principal, que es la guerra civil, nos da la impresión de que le interesa más a Azcona, que además es como más activamente republicano de izquierda, que a Berlanga, que aunque siempre le había rondado la mente, por lo que cuenta él, no hacer una película sobre la guerra civil, y durante el franquismo pues no podía por razones obvias, pues Berlanga es como más apolítico en ese sentido. Él no tiene un bando, sino que tiene cera para todo el mundo. Él lo que quiere es criticar la hipocresía en general. Sí, esto lo dijo el mismo Berlanga, ¿no? Cuando hablaba de La Vaquilla. Sí, para él La Vaquilla representa un poco la visión de España que tenía cada bando, y esto no es excluyente con que él en su momento tuviese ideas falangistas, porque los primeros críticos del franquismo fueron los falangistas, ¿no? Que aquí metiéndonos, a ver si nos cancelan, ¿no? Para los nacionales, que es la vaca, la fiesta, la tradición que tenga la gente distraída y pobre mientras mandan los de siempre, ¿no? Con ese marqués de Marsillach que está enorme y tal. Y para los republicanos es centrarse en la economía más básica, ¿no? Matar la vaca, repartir la comida y no atender a ningún otro aspecto de la vida. Yo no digo que fuese así, sino que era la visión entre cínica y desencantada
que veía Berlanga, que él además conoció todo de primera mano, como hemos comentado. Y no volvió a tratar el conflicto. De hecho, tampoco hace muchas pelis después. Él, en los 90 hace 3 o 4 películas nada más. Sí es coherente con esa visión de España, de la idea de España, incluso del ser humano que él tiene, ¿no? Bueno, de hecho, vamos a poner, que llevamos un rato sin poner ningún corte, este es mitológico y resume la cosmovisión de Berlanga. Como dijo Aristóteles, cosa es verdadera. El mundo por 2 cosas trabaja: por haber mantenencia y juntamiento con hembra placentera. ¿Y qué razón lleva? Que si comunismo, que si fascismo. Pero a la hora de meterla en caliente, todos de acuerdo. Hasta los tontos de abajo. Y es que Pichadura no cree en Dios. Sí, aquí lo estamos escuchando. Es un Berlanga más desmelenado, ¿no? Que ya puede meter todos los chistes que se le ocurren, todas las referencias sexuales que quiera, sin pensar en la censura, que era el gran impedimento que luego se resolvía con creatividad que tenía en los años 50 y 60 y mitad de los 70, ¿no? Aunque no llegue quizás aún al nivel de lo que será luego pues París-Tumbuctú, ¿no? En 1999, que es, digamos, el Berlanga que deja su última... Ahí ya hace Disney, lo que sí. En el que ya todo vale, ¿no? Y al final aquí tiene sentido, porque volviendo al argumento de la vaquilla, la misión de los republicanos se va torciendo porque uno de ellos, el soldado Mariano, interpretado por el mítico Guillermo Montesinos, es del pueblo donde se está celebrando el encierro, y esa circunstancia de que en realidad el personaje ha vivido allí toda la vida, conoce a la gente, sabe dónde se está moviendo, eso acaba desviando toda la operación, ¿no? Que si nos vamos a ver a las tierras de su novia, que si la caza de la susodicha, que luego ella está tonteando con un oficial enemigo. Bueno, este soldado es de izquierdas, pero antes que la guerra le interesan sus tierras, ¿no? Para vivir tranquilo y retozar con la parienta, si es posible. No he encontrado el corte para que lo metamos, pero limpio, ¿no? Que lo podamos escuchar como hemos escuchado los de antes, pero yo me sigo riendo muchísimo con el momento que él se enfada con la suegra, lo hace María Luisa Ponte, y le hace una pintada con tiza ahí en la casa diciendo la Juana es fascista, y los otros le dicen, ¿pero qué quieres? ¿Que le den una medalla? Que estamos en el lado nacional ahora, es subnormal, ¿no? ¿Cuántas veces has visto la película, Cano? En mi vida creo que esta es la 5ª o la 6ª, no estoy seguro, ¿eh? Yo no tantas, pero bueno, por ahí andaré también. Sí, lo que me sorprende es que no envejece todo esto. Evidentemente hay cosas de la película que vistas desde la comedia de hoy quizás impactan o sorprenden un poco, y pues tiene esa parte masculina, ¿no? Evidente. Pero en lo que decías antes, todo funciona por el ritmo, ¿no? La película es que no para ni un segundo. Siempre están pasando cosas en plano, incluso en los momentos en los que hay calma, en los que no está habiendo un follón berlanguiano clásico, están habiendo diálogos muy graciosos, muy incisivos, siempre con ese ritmo, ¿no? Y con ese punto de doble lectura también. Es que no se puede descansar viendo La vaquilla para bien. O sea, como sería esa característica principal de las películas de Berlanga ya en democracia, ¿no? Que es decir, siempre hay un estímulo por alguna parte. Sí, no para. Es el astracán definitivo, ¿no? Yo creo que es de las pocas películas de Berlanga, de todas formas, que está justificado que sea tan masculina. Porque en una trinchera republicana, en la guerra civil, pues no había señoras, ¿no? Sí. Pero bueno, es un tebeo de Mortadelo. Es como Plácido, es ese carrusel, venga, situación absurda tras situación absurda, que no puedes detenerte, pero notas ese realismo por debajo, ¿no? Es muy reconocible Berlanga y Azcona, como que están pasando cosas absurdas, pero que tú te las ves y piensas, esto podría pasar en mi calle, ¿no? La trilogía de los Leguineche, bueno, ahí el humor va por otro lado, es una crítica a cierta hipocresía burguesa. Aquí es más el pueblo llano, que va zarandeado de un lado a otro por los intereses. Aquí son todos plácidos. Sí, y también resulta curioso que, menos al final, brevemente, no llegamos a ver altos mandos republicanos, quizás porque la idea es retratarlos un poco como la casa de Tocamerroque, con el teniente que es barbero y va ahí amenazando a todo el mundo con raparlo, ¿no? Y no tiene ni idea de estrategia en realidad, y bueno, y ese plan de bombero que tienen, ¿no? Que se sacan ahí en un momento. Vamos a escuchar otra escena de la película, de las que no tienen un chiste explícito, por así decirlo, pero sí que muestran muy bien ese ritmo del que llevamos hablando todo el podcast, esa cadencia de ir metiéndote en situación en situación. ¡Sotera! ¡Que vaya formando la tropa! O sea que ya tenemos al toro descuartizado. Según todos los toros que se llevan a este pueblo pesan unos 150 kilos en canal. ¿Sí? Punto C.
No. ¿Cómo que no? Que el punto C ya lo ha dicho. ¿Pero cómo que lo he dicho? ¿Qué dices? Sí, que ya lo ha dicho, que ahora viene el CH o el D. A, B, C, Venga, es igual. Bueno. El transporte lo hacen 4 personas que son las que forman la expedición. Sí. Y llevan menos de 50 kilos de peso por van. ¿Por qué? 50 kilos. ¿Es soportable? ¿O no es soportable? Es soportable. Es soportable. Lo peor es que parece que la guerra civil, por lo que se cuenta, fue un poco así. O sea, si te vas a relatos que no sean épicos o muy partidistas, la guerra civil fue pobre gente improvisando sobre la marcha. En la película de Gila juegan mucho con esto. De hecho, con una anécdota que él contaba de verdad, de soldados republicanos que no saben exactamente si son comunistas o anarquistas o qué. Y que es un relato muy complaciente con ciertas versiones franquistas, pero que tiene su base real, ¿no? Y bueno, a mí me encanta una escena, por ejemplo, cuando ya se van a la misión, ¿no? A la misión esta, y se suben todos en una moto con sidecar, como 7 personas. Es directamente los hermanos Marx, ¿no? Pero es que además está medida con una planificación escénica, teatral, te encaja perfectamente de forma orgánica en el plano, ¿no? Berlanga te los acumula como en 2/3 de la pantalla y te deja como vacío por el otro para luego permitirles salir por ahí, pero los acompaña con la cámara. Tiene una planificación brutal. Yo cada vez que la veo me gusta más la película. Sí, es que cada vez que la ves le ves más detalles y le entiendes más cómo está hecha, ¿no? Parecía que nos estábamos centrando mucho en el guión, pero es que La Vaquilla es, como decimos, una obra maestra también de dirección a todos los niveles. Berlanga se nota, ¿no?, que había coescrito el guión y sabía perfectamente cómo se iban a mover los personajes, qué ritmos había que darle a cada secuencia, y eso te convierte a ese grupo de soldados republicanos en una masa reconocible, como dice Cano, ¿no?, que aparece en plano, dentro de todo lo que va pasando en el pueblo, que es otra masa, ¿no? Desde el encierro a la procesión podemos seguir qué es lo que está pasando con los personajes principales, sobre todo a través de esos míticos planos secuencia tan característicos de Berlanga, en los que los personajes entran y salen de cuadro con una precisión brutal que además parece totalmente natural. Una de las cosas preciosas de Berlanga es que nunca sientes que el cálculo del plano esté hecho de una forma artificial, ¿no? Siempre parece de una forma tan orgánica que sí, nosotros es que lo vamos buscando. Claro. Pero si tú lo ves disfrutándola simplemente, no te canta la traviata, como pasa a veces en algunas planificaciones, que es muy evidente, como no, tú lo vas viendo y es natural. Dices, claro, este personaje haría esto, es lógico, ¿no? Sí, es esa parte de sensación de ritmo de corrido, de que todo está ocurriendo de una forma natural, que es muy difícil de hacer y que Berlanga dominaba como ninguno, ¿no? Yo creo. Y luego está toda esa parodia de todo ese tradicionalismo que él no soportaba de ninguna forma, ¿no? Y eso también está presentado de una forma estética, con un planteamiento artístico, como pueda ser, por ejemplo, en el traje de torero que tiene el personaje de Santiago Ramos, que le queda pequeño, ¿no? O incluso cómo está presentado el pueblo en sí mismo, ¿no? Cómo son las paredes, las calles, las habitaciones de las casas, ¿no? También tienen un sentido, ¿no? Para demostrarnos un poco quiénes son los pobres del pueblo, cómo está decorado el barbero, que sí tiene, digamos, el beneplácito, ¿no?, del ejército. Entonces, todas esas partes que son detalles en Berlanga están allí para el que las quiera ver, ¿no? Claro, la parte nacional no sale mejor para que la republicana. Los republicanos son el caos, pero los nacionales son la hipocresía y las apariencias absolutas, ¿no? Es muy evidente el contraste entre cómo son las casas por dentro y cómo intenta ser el pueblo por fuera. Exacto. Sí, ese contraste que hay allí. Y bueno, también el uso de la luz y el color, ¿no? Berlanga también nos guía por las escenas nocturnas, en ese récord de luz en el día y medio que pasa desde esa mañana, ¿no?, en la que empezamos hasta la madrugada del día siguiente, ¿no?, que es todo el tiempo efectivo o cronológico en la película, es ese, ¿no? Y ahí no hay retoques digitales o como ahora, eso es luz a la antigua usanza, digamos, ese sol sobre los campos de Aragón, porque hay que decir que estamos en ese frente, ¿no? Es en el frente del Alto Aragón, es donde está ambientada la película, o la oscuridad en la que están sumidas las casas, ¿no? Como cuando los esconden a los republicanos junto al padre Topo, de la novia de Mariano. Tiene toda una coherencia temática con lo que va pasando, ¿no? Ese uso de la luz y los colores tienen una correspondencia lógica en el argumento.
Sí, pues es que me pongo muy intenso con la planificación teatral, pero es una forma de hablar. La vaquilla es 100% cine. O sea, puedes contar la misma historia, creo que hay versión teatral, que hay versión novelizada, pero como está aquí, solo lo puede hacer el cine, por cómo son los off, esas salidas y entradas de campo berlanguianas, como a veces una conversación nos comenta otra acción, o sea, una conversación que no tiene que ver con la acción, como por ejemplo cuando pasan la trinchera, que se llevan al sastre a distraer a los nacionales y ellos van pasando por debajo mientras escuchamos una conversación complicada. Compleja, ¿no? Podríamos decir. Es un chiste de mariquitas, ¿vale? Ese en concreto igual es el único chiste que ha envejecido regular. Se podría hacer hoy, antes de que alguien os diga que no, se podría hacer hoy, pero es raro, ¿no? Y bueno, y el personaje no es un poco tópico, pero no. Es gracioso también. A mí hay un diálogo que me hace mucha gracia, que es cuando el Brigada, cuando Alfredo Landa se queja de que los mariquitas, dice, los gays y las prostitutas les hacen más bajas que el enemigo. Ahí estamos bordeando, ¿no? Digamos. Fíjate que es una película de guerra en la que luego no se pega ningún tiro que se vea en cámara, ¿no? Por lo menos real, o que lo veamos directamente en plano. Se escuchan cosas, pero muchas veces no son tiros reales, ¿no? Claro, los personajes se juega, ¿no? Con que todo en realidad es un poco mentira, ¿no? Toda la guerra en lo que es la parte violenta, al final acaba siendo un poco de broma, ¿no? Como una parte que es farsa. Como que ellos están haciendo performance de la guerra. Exacto. Como que se sienten obligados a que parezca que es la guerra. Eso es. ¿No? Sí, es parte también de esa sensación de que la guerra es como algo lejano, ¿no? Como incluso los propios combatientes lo ven como algo que no les pertenece en ningún momento, ¿no? Es como esa farsa entre élites que no tiene que ver con lo que está viviendo la gente o lo que le gustaría a la gente vivir. Y luego también tiene que ver con que, aunque la película, esto es una cosa de producción, aunque la película fue muy cara y por eso lo comenté al principio, también tuvieron dificultades en producción para encontrar armamento y material militar de la época. De hecho, una de las cosas que se ha comentado mucho del rodaje de La Vaquilla es que les costó mucho conseguir las avionetas que se ven y por lo visto pues al final pudieron conseguir 2, pero con suerte, ¿no? O sea, como que toda la parte de hacer la recreación histórica real les costó mucho, pese a tener pues muchos recursos. También te digo que me parece buena metáfora de la guerra civil, porque a veces en algunas batallas de la guerra civil pasó eso. A los dos bandos, que no tenían armas suficientes, ¿no? Sí, esto es una de las cosas que se ve en la película, la precariedad absoluta que había a nivel militar. Claro. Bueno, que los republicanos no tienen ni para comer, los pobres, ¿no? Que yo creo que de todas formas, incluso si hubiesen tenido todos los recursos posibles, habríamos visto muy poca violencia en la película, porque si se trata de hacer el relato, no sé si integrador, pero por lo menos un relato crítico con las dos partes que respete mucho al pueblo en sí, a los plácidos, son todos plácidos, ¿no? Cebarte en que se están matando entre ellos igual sería excesivo, sobre todo porque estamos hablando del 85, que quedaba gente de la edad de Berlanga, por ejemplo, que se acordaba perfectamente de cómo fue la guerra, ¿no? Pero la violencia está ahí, lo que pasa es que no está explícita. Por ejemplo, el suegro de Mariano encerrado en un armario falso en su propia casa. A Mariano le dicen que ni se le ocurra cambiarse de bando, porque el alcalde franquista, que en realidad es el marqués de Marsillac, que luego eso no es para tanto, pero vemos que no es para tanto esa amenaza. De hecho, es un personaje muy risible, no da miedo. Es una parodia muy extrema. Ningún personaje de los, digamos, negativos da miedo en ningún momento. Ni siquiera Puig Corbet. Habría sido muy fácil que ese personaje fuese un villano y en el fondo es otro pobre tico, ¿no? Que está queriendo ligar y no sabe, ¿no? Él hace performance de héroe y no lo es realmente, ¿no? Sí. O yo qué sé, o Sacristán, cuando podría ser una escena de terror, cuando él está afeitando a Agustín González, ¿no? Ese diálogo que tienen además, que es brutal, ¿no? Sí, esa escena podría ser perfectamente una escena de muchísima tensión, ¿no? O sea, podría ser una escena en la que podríamos estar pensando que lo van a matar, que lo van a fusilar, lo van a pillar o él tendría la tentación de cortarle el cuello al personaje de Agustín González, o le van a pillar y todo se va a acabar y les van a fusilar en la esquina, ¿no? O sea, esa escena... Eso te lo hace Tarantino y es así. Acaba cortando el cuello y lo fusilan luego o algo así. Exacto. Eso es... Por eso es Berlanga y Azcona, ¿no? O sea, porque esa escena está totalmente transformada a una cosa que como es divertidísima. Claro, como está rodada, siguiendo el movimiento del afeitado y encuadrándolos para que la atención pues vaya un poco de uno a otro y bueno, y cómo están interpretados, ¿no? Los dos papeles en ese momento, tanto por Sacristán como por González, te lo cambia absolutamente. Ahora me da pena no haberle sacado el corte, pero
a un marqués le vas a decir cabrón. Claro. No, es que era como del Lerroux, como de estos republicanos. Sí. Además, está ese tópico que se dice a veces de que Sacristán, Landa o López Vázquez, que aquí, bueno, no está López Vázquez, pero podría estarlo. Sí. Encarnaba muy bien al españolito medio, ¿no? Sí, aquí todo el mundo es españolito medio, hasta el comandante este que hace Agustín González, ¿no? En la película de Gila, que la estoy referenciando mucho, pero es que creo que bebe mucho de La Vaquilla cuando la veáis, hay un chiste de cómo los soldados republicanos y franquistas son intercambiables. Bueno, pues hay un diálogo también famosísimo que en La Vaquilla te lo dice tal cual. Mi sargento, ¿da usted su permiso? ¿Qué pasa? Verá, es que este muchacho, pues nada, que tiene la novia en nuestra zona. Y como yo tengo mi familia en Ulldecona... Adelante, adelante. Pues eso, que podríamos cambiarnos como el papel de fumar y el tabaco. Él se iba con usted, yo me iba con el Brigada Rojo y todos están contentos. ¡Firmes! Hombre, dale 2 hostias, hombre. Pero tú has creído que la guerra es una broma. Pero es que no sabes que hay 2 Españas, la nuestra y la de ellos. Claro. Pero como él es un soldado y yo otro, pensaba que no le hacíamos daño a nadie. Anda, anda, coge eso y quítate de mi vista. Imposible. ¿Le has oído? Sé que ni siquiera hay patriotismo ni espíritu militar. ¿Cómo vamos a hacer la guerra con tipos así? Si es que están mal acostumbrados. Como en este frente llevamos tanto tiempo sin pegar un tiro. Ahí le duele. Y eso no es lo peor. Lo peor es que sin una buena batalla no hay manera de ascender por méritos de guerra. Eso también es verdad. Bueno, sigue. Llevábamos 9, ¿verdad? 11. 9. Tabaco no queda. Si quieres pan de higo... Ya está. Mira, el pan de higo... Hasta la próxima, Agapito. Adiós, Castro. Si es que, a ver... Que claro, ¿qué más da uno por otro, no? Si nos quedamos un soldado en cada lado, pues me cambio yo por él. La verdad es que sin que dejemos cada uno de tener nuestras ideas, este relativismo no nos vendría mal a día de hoy, ¿eh? Sí. Bueno, el caso es que ahí se refugian en casa de la novia de Mariano sin éxito, se ven metidos ahí en mitad del encierro, en mitad de la procesión de la patrona y hasta en un puticlub, ¿no? Llevan al teniente que no es teniente, el brigada con formas de sargento chusquero, a un ex cura, a un torero cagón, ahí está el pobre Mariano también de por medio, todos los tipos de españolitos, ¿no? que nos vienen a la cabeza, pero bajados tan a tierra que en el fondo no son para tanto, ¿no? Son inofensivos en cierto modo. Y con el giro además de ponerlos del lado de los republicanos a muchos de ellos, ¿no? Claro, que era el lado menos visto. Pensad de nuevo que es el 85 y que no hemos visto a tantos héroes, entre muchas comillas, que sean republicanos. Fíjate que luego Azcona escribe, cuidado, hay Carmela, La niña de tus ojos, La lengua de las mariposas y Los girasoles ciegos. Claro, o sea, son películas que van a retratar la guerra de una forma muy distinta, ¿no? Sí. Bueno, escribe más cosas, pero me refiero a que hablen de la guerra civil. Bueno, y Los muertos no se tocan, nene, se rueda en 2011, la rueda de José Luis García Sánchez, que adapta pues su segunda novela, que es del año 56, y que él escribió el guión, solo que él no llegó a ver ese guión rodado. Sí, aquí podríamos comentar también Los europeos, de Víctor García León, de 2020, que bueno, Azcona no participó en el guión, pero bueno, escribió la novela y además se sale creo que de lo que ibas a comentar, que él vuelve a tratar la guerra porque a él le interesa un poco más que a Berlanga, como comentábamos antes, pero no tanto desde el humor. En Hay Carmela y en La niña de tus ojos puedes decir que son comedias, pero no es un humor, no la frivolizan tanto, no... La guerra no es una farsa. Uh-huh. En La niña de tus ojos y en Hay Carmela hay consecuencias, ¿no? Sí, es muy real todo lo que está pasando. Sí. Dan más miedo, son mucho más tensas. Y bueno, Los muertos no se tocan, la guerra está, pero es como algo del pasado, ¿no? El abuelo es republicano y tal. Bueno, lo que es increíble es cómo aquí, en La Vaquilla, trata todos los aspectos de la guerra, porque están los topos, están los fusilamientos, están los paseos, está tal, y con toda la mala leche del mundo. No lo vuelve a hacer, no vuelve a hacer ese... repaso, supongo también que porque está Berlanga por medio, en ninguna otra en ningún otro guión que participe él. Y, aunque los trata mal, él quiere mucho a estos personajes. Bueno, también los quiere relativamente, vamos a decir, porque mira lo que dice en esta secuencia el Brigada Castro. Cuidado, mi teniente, cuidado conmigo, ¿eh? Hemos corrido un encierro, nos hemos tragado una misa, hemos llevado una virgen, hemos cargado con un marqués. Usted ha afeitado a un fascista, a mí me han pegado una cornada. Este se ha cagado, a este lo han vestido de sacristán y a este le han puesto los cuernos y todo por la jodida vaca.
que le den mucho por el saco a la vaca. Bueno, es que Alfredo Landa en esta secuencia, bueno, es que está genial en todas de la película, pero en esta también es maravilloso. Es que se cabreaba muy bien. Lo podemos intelectualizar, llevamos aquí media hora intelectualizando, pero es que la película es que es muy graciosa. Sí, además, Landa tiene ese rol que comentábamos antes de ese españolito de a pie, y sus reacciones también son de jefe que pierde un poco la paciencia, ¿no? Todo el rato. Todo lo que va pasando en la película no para de ponerle nervioso continuamente, ¿no? Como cuando el torero se hace caca y les pone excusas con que sí comen judías, que estaban verdes y todas estas cosas. Y bueno, todo el tiempo el personaje de Landa es como que tiene como aspiraciones de hacer una operación militar como Dios manda, ¿no? Competente. Es Pepe Gotera en Pepe Gotera y Otilio un poco. Sí, es ese personaje que se está enfadando todo el rato porque las cosas no salen bien y porque además se nos ha dicho antes, ¿no? que él aspira a prosperar, a ascender dentro del ejército y se encuentra con situaciones rarísimas e incluso absurdas, ¿no? O sea, ese cabreo está muy bien justificado, incluso lo entiendes, aunque el espectador haya ido, entre comillas, o haya estado, ¿no?, más del lado de Sacristano, de Mariano, que del propio Landa, ¿no? Sí, bueno, que además hay un momento que él tiene que cargar con el marqués que hace Marsillach y luego se lo pasa a los soldados, ¿no? Que es como muy significativo, ¿no? Teniendo que cargar con el alcalde y marqués. Sí, además en esa escena, que las que van andando, subiendo esas cuestas, mientras los personajes de Santiago Ramos y Montesinos, que más el de Montesinos va ahí con la cara vendada, ¿no? Como si estuviese herido para que no le reconozcan, que es uno de los gags también visuales de continuos de la película, que luego es el remate, ¿no? Que es muy significativa de cómo en ese remate de esa secuencia está uniendo Berlanga forma y fondo, ¿no? En esa secuencia la composición es perfecta, estamos ahí en un cuadro de Goya, ¿no? Prácticamente, con los soldados republicanos disfrazados, sosteniendo al marqués, que le pide al comandante que avancen para liberarlo, ¿no? Sí, como una parte de su finca está en el lado republicano, entonces él pide una operación militar solo para eso, ¿no? Todas esas imágenes, el requeté, el soldado que era seminarista en el lado derecho del cuadro, ¿no? Todo eso es Goya, ¿no? En movimiento y con esos apuntes de humor absurdo y con ese punto de suspenso también para el espectador de saber que si al final a los protagonistas les acaban pillando, los mandan al paredón. O sea, es que a nivel de tensión dramática y expresión artística lo tiene todo. Y el humor siempre por encima de un diálogo que es completamente, ¿no? Luego el marqués tiene un papel clave en cómo consiguen salir de allí. Es que no hay un elemento gratuito en el guión, ¿no? Pues luego el marqués tiene un papel clave en cómo consiguen salir de allí, que al principio al marqués lo hemos visto por ahí en la silla de ruedas y luego de repente cada vez va teniendo más protagonismo. Bueno, Marsillach está el tío enorme y luego pues Azcona siempre te mete el detallito absurdo en el diálogo, que es algo que le gusta mucho a Berlanga también, ¿no? Es como ahí donde coinciden. No te extraña que hayan trabajado juntos tanto tiempo porque tienen exactamente el mismo sentido del humor, que es cuando ya estamos llegando al final y les dicen al mando republicano que ha aparecido una vaquilla y va uno y pregunta si lleva las banderillas puestas, porque a lo mejor no es la misma, claro. Claro, esos son esos pequeños detalles que te hacen muchísima gracia del punto absurdo que tienen, ¿no? Pero bueno, en este momento de la película estamos ya casi al final, podemos hacerlo, ¿no? Vienen los spoilers. ¿Qué pasa con la vaquilla al final? Que se muere ella sola. Eso es. Y el plano final de la película se aleja de ella y por primera vez escuchamos tiros en la película, ¿no? Bueno, esto no es el plano final, pero sí que es una de las secuencias finales mientras todos se van insultando, ¿no? Que si fascistas, que si rojos y más o menos por lo que hemos visto en la trinchera del lado republicanos sabemos que de alguna manera el caos que se vivía antes, del día de antes, se reproducirá al día siguiente en otro orden. Es decir, la vida en la trinchera, la vida en la guerra sigue, ¿no? Y si partimos de la base de la interpretación de Berlanga sobre lo que significa la vaca, que comentabas antes, la conclusión de lo que pasa con España entre los manejos de unos y otros es evidente, ¿no? Sí, porque además la vaca muerta se queda en tierra de nadie. Sí, exactamente. Ni la pueden torear bien, ni sabemos si se le llega, si alguien se la llega a comer, que al final se la comen unos buitres, ¿no? Que también es un plano muy ilustrativo, incluso eso, un poco Goya también, ¿no? Esa crueldad del humor posterior a la guerra, esa parte indeleble y con esa crítica para todos los lados, ¿no? Que hemos comentado antes. Y se establece así ese relato ecuménico, vamos a decir, por ponerle un adjetivo, que salva y humaniza a los republicanos, que al final es con los que vamos en la película, ¿no? Es el punto de vista principal y nos tenemos que identificar más o menos
sin condenar a los nacionales y tomándose con mucha distancia y pitorreo todo, ¿no? A todas esas autoridades tan hipócritas, cínicas y avariciosas que son al final el objeto principal de las críticas y de la mirada de Berlanga y Azcona. La gente por un lado, digamos, y las altas esferas por otro, podríamos decir. La verdad es que lo mejor que se puede decir de la película es cómo nos estamos partiendo de risa para llegar aquí, ¿no? Sí, yo creo que recordarla y repasarla y seguir riéndonos es con lo que hay, un poco con lo que quedarse, ¿no? Al final, después de todo este podcast que hemos hecho sobre la película, esa era la intención de fondo, ¿no? Tan sencilla y tan compleja como esa, ¿no? Que nos riamos. Podríamos sacar horas y horas de frases míticas y momentos de la vaquilla para ir comentándolos unas y unos. Podríamos hacer un comentario de los cine con ñ, ¿no? Para ir comentando la vaquilla, pero nos tenemos que despedir, que hay que volver a la trinchera. La vaquilla es seguramente la última gran obra maestra de Berlanga y Azcona juntos y es su último gran acercamiento a la idiosincrasia española. Os invitamos desde aquí a volver a la película o verla por primera vez en Flixolé. Es la mejor manera de celebrar una película y más si es para celebrar un aniversario redondo como este, 40 años. Hasta muy pronto.